Hola detectives. Lo que empezó como una simple búsqueda de ayuda terminó en una tragedia que desató un debate nacional. Renissa McBride, una joven de 19 años, perdió la vida en circunstancias que generaron indignación y cuestionamiento sobre la justicia. Acompáñanos a conocer los detalles de este impactante caso. Recuerda contarnos qué teorías tienen, han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado, logran entender la mente de estos criminales. No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. Era una noche fría y húmeda de noviembre en Dearborn Heights, un suburbio de Detroit, Michigan. Ted Buffer, un propietario de 54 años, se despertó a las 4:30 de la mañana por fuertes golpes y gritos en la puerta de su casa. Primero, el ruido provenía del costado de la casa, luego de la puerta principal. La pequeña casa parecía estar rodeada y pensó que la estaban atacando. Alguien o varias personas intentaban entrar. A medida que el alboroto se intensificaba, Ted buscó la herramienta que había comprado precisamente para eso, su escopeta. Sosteniendo el arma con una mano y abriendo la puerta principal con la otra, disparó por el otro extremo del cañón. No era una banda de ladrones ni atacantes violentos. Solo una joven de 19 años, y estaba sola. La llamada llegó a las 4:30 de la mañana de Theodore Ted Buffer, residente de Dearborn Heights. Sí, acabo de dispararle a alguien en mi porche con una escopeta que golpeaba la puerta. El operador llamó a los servicios de emergencia. Llegaron 2 minutos después de la llamada de Ted. Al llegar, informaron haber encontrado a una joven ya fallecida, desplomada en el porche de la casa de Ted. Acababa de dispararle a alguien en su porche. Luego colgó. Estamos intentando llamar, te vamos a devolver. Sí, respondiendo. El hombre al teléfono dice que no conoce a esta persona. Intenta averiguar más. Hay alguien en el porche. Parece ser una mujer negra. Posteriormente se la identifica como Renissa McBride, de 19 años. Ted no la conocía. No estaba claro que la había llevado a su puerta esa madrugada. Según admitió el propio Ted, él había disparado el tiro que la mató. La policía le tomó declaraciones esa mañana. El primero fue en el lugar de los hechos cuando llegaron y fue grabado en audio. El segundo tuvo lugar en la comisaría varias horas después. Estaban de pie, en algún lugar dentro de la puerta, como diciendo, ¿quién es este? No sabía que había gente ahí dentro. La escopeta de Ted, una Mossberg calibre 12 con empuñadura de pistola, estaba tirada en el suelo del pasillo, junto a la puerta principal. Había disparado un solo tiro, pero mortal. Ted Buffer tenía 52 años. Era soltero y no tenía hijos. Estaba solo en la casa cuando ocurrió el tiroteo. Quedaba un casquillo en la escopeta. Se encontraron municiones adicionales en la casa, guardadas en el armario de un dormitorio. El arma se encontraba en una habitación distinta a la de la munición. Según esta evaluación, parecía que Ted había recorrido la casa preparando el arma antes de usarla. Los investigadores descubrieron que Ted había abierto la puerta principal antes de disparar. Sin embargo, la segunda puerta mosquitera exterior permaneció cerrada. La bala mortal se había disparado a través de ella. Esta puerta mosquitera estaba cerrada con llave. La autopsia reveló que Renissa McBride murió a causa del disparo en la cabeza. También sufrió otra lesión en la cabeza. Un análisis de sangre determinó la presencia de alcohol. Renissa estaba intoxicada. También se encontraron rastros de marihuana en su organismo. Cuando Ted fue llevado a la comisaría para un interrogatorio formal, no parecía estar bajo los efectos de ninguna droga ni alcohol. Pero, según los informes, no lo hicieron. Además, se le realizó un examen toxicológico en la comisaría. Ted reiteró lo que les había dicho a las autoridades en su casa. Esa misma mañana, se despertó con ruidos de golpes en la puerta. Ted afirmó que su coche había sido vandalizado recientemente. Dijo que su casa había sido atacada con balas de pintura unas semanas antes. Sentando las bases para una posterior defensa formal de sus acciones, Ted mencionó estos incidentes, que formaron un patrón de daños crecientes a su propiedad.
Aunque ninguno de estos incidentes fue denunciado a la policía, cuando ocurrieron, oí ruidos y me sobresalté. ¿Sabes qué eran? Golpes, ruidos curiosos, primero en el lateral de la casa, luego en la parte delantera, y luego de vuelta al lateral. Entonces, en ese momento, ¿te estás asustando? ¿Se te acelera el corazón? ¿Qué pasa? Sí, no tengo ni idea de qué está pasando. Cada vez sonaba más fuerte. Pensé que en cualquier momento algo entraría por la puerta. La situación se estaba poniendo violenta. A pesar de lo que Ted calificó como un encuentro aterrador y violento, afirmó haber disparado el arma accidentalmente. Ni siquiera sabía que estaba cargada, una afirmación que los investigadores consideraron comprensiblemente sospechosa. Un perito balístico analizó posteriormente el arma y no encontró absolutamente nada malo. Si el arma disparó, fue porque el dedo de Ted Buffer apretó el gatillo. Había un casquillo. ¿Y qué? ¿Solo había uno dentro todo el tiempo o qué? Sí, bueno, solo intentaba explicarlo. No lo hice. No puedo. No recordaba si tenía uno. Guardaba mis cartuchos aparte. Así que me puse un poco paranoico hace unas semanas y me metí en una partida de paintball. Así que quizá eso fue lo que boté y lo puse. O sea, no creo haberte mencionado eso, pero bueno, quizá puse uno ahí o algo así, pero no me di cuenta de que lo había. Renisa McBride era una adolescente alegre. Según sus amigos y familiares, era una joven muy dulce y extremadamente extrovertida. Siempre daba consejos y trataba de animar a quienes la rodeaban. Una de sus tías contó que le encantaba cantar y que siempre estaba contando chistes. La noche del 2 de noviembre de 2013, la joven de 19 años estaba con su mejor amiga, Amber Jenkins. No había mucho que hacer en casa de los McBride, así que las chicas decidieron jugar a beber. Compraron una botella de vodka y durante la siguiente hora y media, la joven se pasó tomando tragos. No está claro cuántos se consumieron exactamente, pero al terminar el juego, se había consumido la mitad de la botella y, según Amber, Renisa fue declarada, sin duda, la perdedora. Amber se fue de casa, pero para Renisa no fue el final de la noche. Mónica McBride, la madre de Renisa, también estaba en casa esa noche y, tras la marcha de Amber, madre e hija discutieron. Renisa no había estado al día con las tareas de la casa y Mónica no lo dejaba pasar. Esta vez, la discusión no era necesariamente nueva. Renisa era una hija muy querida y su padre era conocido por consentirla. Sus primos contaron más tarde con cariño que Nisa conseguía todo lo que quería. En ese sentido, había sido una buena niña y una adolescente normal. Ese sábado por la noche, sin saber que Renisa había estado bebiendo, la discusión con su madre terminó cuando la adolescente se subió a su coche y salió de la casa. Fue la última vez que Mónica McBride vería a su hija con vida. Poco después, alrededor de la 1 a.m., testigos de Mónica en el barrio de Dearborn Heights observaron cómo el Ford Taurus blanco de Renisa circulaba a toda velocidad por la calle residencial bordeada de casas. Hacía un brusco giro hacia un lado de la carretera y se estrellaba de frente contra un coche aparcado. Afortunadamente, no había ocupantes en el vehículo estacionado, pero cuando Renisa salió de su coche, sangraba visiblemente por la cabeza. Probablemente, el parabrisas delantero se había roto por el impacto, aunque, según se informa, el incidente ocurrió demasiado rápido como para que los testigos pudieran estar seguros. La adolescente salió del coche y se alejó del lugar del accidente varias veces, solo para regresar a su vehículo. Un testigo relató que parecía estar en shock, otro que estaba desorientada y probablemente intoxicada. Se llamaron a los servicios de emergencia. Sabes que eres una chica joven, está borracha y ahora camina de vuelta al coche. No lograron convencer a Renisa de esperar la llegada de los paramédicos. A pesar de las súplicas de quienes estaban en el lugar, se alejó una tercera o cuarta vez. Pero en esa última ocasión, no regresó. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, les dijeron que probablemente localizarían a la conductora desorientada dando la vuelta a la manzana. No está claro si alguna vez lo intentaron.
Durante las 3 horas siguientes, Renisa permaneció en paradero desconocido. Su familia creía que vagaba confundida por las calles, buscando ayuda para regresar a casa. Poco después de las 4 de la mañana, llegó a la casa de Ted Buffer, a 3,5 kilómetros de donde había chocado su coche. La casa de Ted se parece mucho a la suya, ventanas del mismo estilo, una puerta parecida y un techo de aspecto común. Antes de irse del lugar del accidente, se escuchó a Renisa repetir repetidamente que solo quería irse a casa. Él estaba en su casa y no tuvo que abrir la puerta. Podría haber llamado al 911 para protegerse, y si ella buscaba ayuda, podría haberlo hecho. Así que no creo que esto sea justificable ni accidental. En los días posteriores a la muerte de Renaish, la ira y la confusión comenzaron a crecer por la falta de acción de la policía de Dearborn. El nombre de Ted Buffer no se había hecho público, pero se sabía que el tirador había sido liberado sin cargos. En aquel momento, era difícil evitar ver la muerte de Renaish fuera del contexto de otros asesinatos injustos que también provocaban protestas e indignación mediática en todo el país. Las protestas exigiendo justicia en el caso de Renisa tuvieron lugar mientras los detalles de lo ocurrido esa noche apenas comenzaban a llegar a los medios. No tiene sentido que no esté aquí ahora mismo, encerrado en una celda acusado de asesinato, homicidio involuntario, o lo que sea, no solo. ¿Por qué sigue en casa? Quiero justicia para mi sobrina. No quiero que este tipo ande suelto. Hay que encerrarlo. Necesita saber qué hizo. Le quitó la vida a mi sobrina. Tiene 19 años. No está aquí con nosotros. Ni siquiera podíamos mirarla. La presión sobre la fiscal del condado de Wayne, Kim Worthy, aumentaba para que presentara cargos. Obviamente, no creemos que las pruebas en este caso indiquen que el acusado actuó en legítima defensa. La legítima defensa debe ser honesta y razonable. No honesta ni razonable. Creencia honesta y razonable de muerte inminente o daño corporal grave inminente para sí mismo o para otra persona. Y el uso de la fuerza debe ser necesario para prevenir esa muerte inminente o daño corporal grave para sí mismo o para otra persona. Entonces, usted dice, señor, ¿Buffer no tenía eso? Digo que no creemos que actuara en legítima defensa. Ted Buffer fue acusado de 3 cargos, asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y un delito grave por posesión de armas de fuego. Quedó en libertad bajo fianza de $25,000 en espera de juicio, cuyo inicio estaba previsto para julio de 2014. Pero lo que todos sabemos es que tuvo un accidente de coche y que sufrió una lesión. Le sangraba la cara, estaba aturdida y, un par de horas después, terminó en el porche de Buffer. Sabemos que su nivel de alcohol en sangre indicaba que estaba intoxicada. Puede que fuera bulliciosa, puede que fuera ruidosa, puede que fuera escandalosa. Pero no había ninguna prueba de que intentara entrar en la casa de Buffer. Ninguna en absoluto. Al acercarse la fecha del juicio, Ted Buffer cambió su versión de los hechos. Ya no afirmó que no estaba seguro de si el arma estaba cargada y que disparó accidentalmente. Ahora afirmó que disparó el arma intencionalmente, pero en defensa propia. Él temía por su vida. Ella solo quería irse a casa. El 2 de noviembre de 2013, la señora McBride, herida y desorientada, solo quería irse a casa. Soltó el seguro, lo levantó y, apuntándola, apretó el gatillo y le voló la cara. La fiscalía argumentó que Ted Buffer buscaba una confrontación cuando disparó y mató. Señalaron declaraciones previas de Ted, quien dijo que tomó la escopeta furioso y lleno de ira para averiguar qué estaba pasando. La abogada defensora Cheryl Carpenter dijo que la fiscalía omitió el hecho de que el jurado no puede declarar culpable a Ted Buffer de asesinato si este estaba justificado. Añadió que su cliente temía por su vida. Esa noche, al verlo, Ted Buffer parecía estar completamente fuera de sí. Parecía un hombre confundido después del hecho. Y un hombre del que oíste que estaba aquí por su vida, y venían hacia él. Venían hacia él. ¿Cuántas veces lo dijo? ¿En la puerta? Ah, y esta vez sí. Esta vez lo sabe o no. Pero lo que está pasando, en su corazón y en su cabeza, soy yo. Vienen a buscarme.
Mentalízate como Ted. Mente. La mente de Ted. ¿Qué le pasaba en ese momento? Disparó. ¿Quién ha oído que disparó a través de una puerta cerrada? Este es el bote que atravesó. ¿Eso va a mantener a alguien fuera? El doctor Werner Spitz, patólogo forense convocado por la defensa, testificó que creía que Renisa McBride sufrió una conmoción cerebral a causa del accidente de coche. Añadió que su nivel de alcohol en sangre le habría causado pérdida de juicio. El médico también notó una aparente laceración en la mano de Renisa. Informó al jurado que podría habérsela lesionado al golpear la puerta de Ted Buffer. Esta evidencia pareció contradecir la del médico forense, quien afirmó no haber observado nada anormal en la mano de Renisa durante la autopsia. El testimonio que indicaba que ella golpeaba repetidamente la puerta fue significativo. Más allá de estas declaraciones, solo estaba la palabra de Ted de que Renisa había estado golpeando violentamente su puerta. También estaba el agujero en la puerta mosquitera. La defensa argumentó que esto pudo haber sido causado por Renisa al intentar entrar. Ted declaró a la policía que, al abrir la puerta principal, se dio cuenta de que la mosquitera había sido forzada. Las autoridades, por otro lado, declararon que asumieron que el daño a la mosquitera fue causado por el disparo de la escopeta y que habría estado intacta antes de que Ted disparara. Sin embargo, no había forma de asegurar que el desgarro en la mosquitera no se hubiera producido antes, quizás como parte de un intento de entrar en la casa. Ted Buffer subió al estrado en su propia defensa. Su actitud era tranquila, incluso triste. Los taquígrafos judiciales relataron posteriormente que su emotivo testimonio hizo llorar a al menos un miembro del jurado. Ted declaró al jurado que oyó golpes y que primero buscó su celular, pero no lo encontró. Encontró un bate de béisbol. Luego volvieron a golpear la puerta. Decidió que el bate no era suficiente para defenderse. Estaba furioso y presa del pánico cuando tomó su escopeta. ¿Quién crees que está ahí fuera ahora mismo? No tengo ni idea. No lo sé. ¿Crees que en este momento querían hacerte daño? Sí. ¿Pensabas que estaban a punto de entrar en tu casa? Sí. Sentía el suelo vibrar y las ventanas temblar. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Quería investigar esto. No iba a quedarme encerrado en mi casa. No quería ser una víctima. Abrí la puerta del todo y, en cuanto lo hice, una persona salió a toda velocidad por el lateral de mi casa. Fue entonces cuando levanté el arma y disparé. Ted calificó el tiroteo como un accidente extremadamente desafortunado. Estaba arrepentido, pero sus acciones, dijo, estaban justificadas. No hay señal alguna. Solo una reacción. Reacción de autodefensa para protegerme. Tienes muchas palabras de moda, señor Buffer. Eso es lo que sentí. Bueno, no esa noche. Hice lo que tenía que hacer para protegerme. ¿Estarías aquí si los servicios de emergencia hubieran venido a buscarla? Entonces, ¿todo esto es culpa de alguien más? No es culpa de nadie más. Tú fuiste quien le disparó, ¿verdad? Sí. Pregúntate, ¿por qué ella o ellos eligieron mi casa? Sí. No sé por qué me lo presentaron. No lo busqué. El juicio duró 9 días. El jurado tardó menos de 2 días en deliberar antes de emitir su veredicto. Culpable de los 3 cargos. Culpable de asesinato en segundo grado. A pesar del impactante y aparentemente genuino testimonio de Ted, los analistas legales sugirieron posteriormente que las inconsistencias en su relato a las autoridades fueron las que llevaron a su condena. Ted se mantuvo prácticamente impasible durante el juicio y la lectura del veredicto. Tras la sentencia, habló directamente con los seres queridos de Renisa McBride. Le pido disculpas de todo corazón y lamento profundamente su pérdida. Ted tenía 55 años al momento de su sentencia. Su abogada, Cheryl Carpenter, declaró en la audiencia que cualquier condena superior a 10 años de prisión equivaldría a cadena perpetua. A Ted le dieron 17 años. Salgan hoy del tribunal sabiendo que Ted tiene que cumplir 17 años de prisión. Es una sentencia de muerte. Es realmente injusto. Creen que 17 años es demasiado.
no es suficiente. Debería haber recibido cadena perpetua. Saldría y podría seguir viviendo a los 72 años. Mi sobrina ni siquiera cumpliría 21. Ted apeló las condenas, argumentando que no debería haber sido condenado por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario por el mismo delito. Esto violaba la cláusula de doble enjuiciamiento, ya que un delito requiere el elemento de malicia y el otro se aplica cuando no existe. El tribunal coincidió con esta apreciación. No pudo ser condenado por ambos cargos. Mientras cumplía su condena de 17 años, la Corte Suprema de Michigan anuló la condena por homicidio involuntario. La decisión significó que Ted sería sentenciado nuevamente por los dos cargos restantes. En la audiencia de resentencia, Ted Buffer reiteró su arrepentimiento y remordimiento por sus acciones. Por mi miedo, causé la pérdida de una vida demasiado joven para dejar este mundo. Y por eso, llevaré esa culpa y ese dolor para siempre. La jueza del condado de Wayne, Dana Hatabay, dijo que la sentencia de prisión no cambiaría. 15 años por asesinato en segundo grado, más 2 años por usar un arma durante un delito que, para entonces, Ted Buffer ya había cumplido. La jueza Hatabay explicó entonces su lógica, resumida en un simple: no se puede asesinar a alguien simplemente por llamar a la puerta en plena noche. Tenías opciones. Ted podrá optar a la libertad condicional en 2031. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.